¿Y cuál es su productividad? Su precio es de quintales por hectárea. Es decir, si la soja sube, sube también ese alquiler que debe pagar el productor para utilizar la tierra de otro. Las implicancias de todo este sistema nos las explica Nicolás Ceolla, que es economista del Centro Cultural de la Cooperación. Los marginados de los reclamos de la mesa de enlace son sin lugar a dudas aquellos productores que no son propietarios del recurso productivo esencial para la producción agropecuaria, que es la tierra. ¿Y por qué decimos que son los marginados? Porque sus costos han aumentado, pero sus arrendamientos permanecen fijos en niveles altos. Entonces lo que sucede es que los beneficios que obtienen esos productores están siempre superditados a un arrendamiento que aumenta y ha aumentado durante todos estos años, producto de la valorización de la tierra, más que proporcionalmente. Entonces se genera en esto que llamamos el colectivo heterogéneo del campo una situación en donde los reclamos de aquellos que se autoproclaman poseedores de los verdaderos intereses de los productores agropecuarios, está ausente el reclamo por el precio de los arrendamientos. Bueno, el problema de este sistema, ¿no?, es que si el productor quiere producir soja, me imagino no va a tener dificultades. Porque ahora, tiene los mismos costos y precios de venta. Claro, pero desplaza a otros cultivos que no tienen la misma rentabilidad. Claro. ¿Cómo regular esto? Con políticas públicas, porque si dejamos que el mercado, como siempre, si dejamos que el mercado regule qué se produce y quién lo vende, vamos a tener soja hasta en el balcón de casa. Una ley, a pesar de que algunos lo hayan propuesto, sí, una ley de la propia federación, un proyecto de ley en realidad de la propia Federación Agraria, se presentó hace varios años en el Congreso, pero nunca fue debatido. ¿Por qué? Lo responde Andrés Aciaín, economista de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaudreche. En su momento se presentó una ley de reforma del régimen de arrendamientos, una ley que incluso en sus orígenes había sido apoyada y uno de los históricos reclamos de la Federación Agraria. Paradójicamente, cuando se fue a tratar, eso fue después de las elecciones que no fue mal, del 2009, que le fue mal al oficialismo, digamos que tenía minoría en las cámaras, los agrodiputados y todos los sectores que representan la mesa de enlace, incluso la Federación Agraria, boicotearon esa ley y trabajaron para que no se trate, lo que es bastante paradójico. El gobierno nacional viene intentando hacer política, pero jugando siempre muy en un límite delgado, de por ejemplo, intentar contener algunos precios de productos que comen los argentinos, como la carne, la leche, el trigo, que es toda la cadena del trigo PAM, pero con el problema de que cuando intenta contener esos precios, lo que genera es que los productores digan, bueno, me pasó a la soja, pues me aumentan los costos, y ahora negocio sojero, y encima acá me contienen los precios. Entonces muchas veces termina cediendo, permitiendo los aumentos de precios para evitar que cada vez se produzca menos alimentos para el mercado interno. Bueno, ¿a cuánto, para cerrar, el poroto de soja, por cuánto anda? Anda por los 540, 550 dólares por tonelada y es el gran protagonista de todo el modelo agropecuario argentino y obviamente también de este informe. Una pregunta que quizás valga la pena hacerse es ¿por qué vale lo que vale? Responde Fernanda Vallejos, economista de la Gran Macro. Hay un incremento importante en la demanda a escala global de soja. La soja es un cultivo muy proteico, digamos, y por tanto ha sido muy demandado por muchos otros países, en particular China y Asia en los últimos años, que han incorporado enormes cantidades de población al consumo mundial, y la soja se utiliza en muchos casos no directamente para el alimento humano, sino para alimentar animales que luego consumen las personas, ¿no? El caso de los cerdos en China es muy ilustrativo de eso. Tiene un importante contenido proteico y esto es lo que convierte a esta oleaginosa en un cultivo muy demandado. Y por otra parte, cuando esto empieza a ser un negocio atado a el boom, digamos, de dólares, la emisión de dólares de Estados Unidos en los últimos años, ese exceso de dólares circulando
en los mercados financieros internacionales que buscan un destino rentable a donde colocarse, han encontrado en el mercado de la soja, bueno, esto es un negocio ciertamente muy rentable, con lo cual en el precio de la soja se mezclan, digamos, dos componentes. Por un lado, efectivamente, una expansión muy importante de la demanda de esta oleaginosa, y por otra parte, un fuerte componente especulativo. Bueno, ¿cómo cerramos esto? Porque a todo esto tampoco se trata de la demonización, porque sí, estamos hablando de un ingreso formidable de guita sobre la base de un país agropecuario, sojero, porque bueno, Pedro hablaba de los BRIC. Los chinos necesitan todo esto para sus chanchos. Y los yanquis especulan con sus dólares limpios en la soja también, lo que decía recién Fernando Vallejos. ¿Cómo cerramos? Resaltando unos pequeños datos, pero que demuestran cómo está distribuida la tierra y cómo está distribuida esta producción, y demuestra también qué es la mesa de enlace. El 6% de la producción lo producen los pequeños productores, hasta 150 toneladas. El 6% de lo que produce la Argentina a nivel agropecuario lo producen pequeños productores. O sea, los que tienen, los que producen hasta 150 toneladas. Ok. Y el 54% de la producción, o sea, más de la mitad de la producción de Argentina, lo producen los grandes productores, quienes tienen la posibilidad de generar hasta 1.500 toneladas. Okay. Ahí está la respuesta a quien representa la mesa de enlace en este momento. Para quienes preguntan por internet de dónde sacamos los datos, informe de la Gran Macro, Complejo Sojero, estimación de pérdidas de ingresos del año 2013 por parte del Estado Nacional, y costos y rentabilidad del sector agropecuario de Nicolás Ceolla. Están ambos en internet. Muy interesante los datos desagregados, duros para poner en radio, sobre cómo fue creciendo también, producto de la soja, el valor de la tierra. También producto de la soja, el valor de la tierra. También producto de la soja, el valor de la tierra. También producto